Buenos días. Buenos días. Los invito a ponerse de pie para tener una corta oración, por favor. Gracias. Amantísimo Padre Celestial, aquí estamos congregados, nuevamente orando, oh Señor, porque creemos que tu palabra es segura cuando viene de la Santa Biblia. Creemos que tu Espíritu Santo puede tocarnos. Y como muchas veces cuando voy a empezar, te suplicamos que nuestra primera ofrenda hoy sea una santa reverencia. Que ni los dispositivos, ni el que está a la par, y en las redes sociales, quien esté a su alrededor, nadie nos distraiga, oh Señor. Estamos en el tiempo del fin. Decisiones tenemos que tomar. Por eso esta ofrenda es para ti. Y que al terminar este tema, cada uno tengamos la oportunidad de tomar la mejor decisión de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de poder trazar la palabra de Dios. El tema de hoy es una continuidad del tema de la semana pasada. Si alguna persona no ha tenido la ocasión de verlo, lo invito a visitar en Facebook Randall Ministry. El sermón del sábado pasado se llamó El retorno del rey. Y a manera de resumen expongo claramente cómo las profecías mesiánicas se cumplieron en su totalidad concerniente a la venida de Cristo. Pero también las profecías del tiempo del fin anuncian que así como Jesucristo vino por primera vez, vendrá por segunda vez. Amén. El asunto y el problema en que estamos, y como lo digo yo en más de una ocasión, es que estamos en una situación muy, pero muy delicada. Mis amigos y hermanos, tan delicado es esto, que ustedes mismos lo están viendo aquí y en muchas iglesias. Montones de personas que se congregaban no lo están haciendo. Muchos líderes lloran porque llaman a los amigos que estuvieron en la iglesia y han abandonado el barco. Lo más terrible de esto es que fuera que habláramos de personas que llegaron hoy y se fueron mañana, quizás no sería tan grave porque el conocimiento es muy limitado. Pero hay personas que nacieron en la iglesia y parece como si la iglesia nunca hubiera pasado por ellos. Otros como yo, abandonamos el barco por 10 años y costó sangre que Dios me trajese nuevamente para sus caminos. Lo más terrible y la pregunta más solemne que estamos haciendo hoy en día no es si tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. El argumento que hoy en día se dice es, algún día me voy a preparar, ya habrá oportunidad, pero como leímos en Mateo 24 el sábado pasado, dice Jesucristo que Él viene por una iglesia preparada. Amén. Y hay personas que siguen jugando con su vida, sigue cuestionándose y pensando que Jesús está muy lejos en venir, pero se nos olvida que nadie puede garantizar que incluso hoy vamos a terminar el día vivos. En un 1 de enero, como todos los 31, yo paso donde mis padres visitándolos para recibir el año. A eso de las 3 de la mañana a 4, lo más 5, no me acuerdo. Eso fue hace unos 5 años. Llamaron a mi mamá para decirle que el único primo que yo tengo de parte de uno de mis tíos, cuando llegó el amanecer lo fueron a despertar. Un chico sano, no vicios, estudioso, respetuoso de sus padres, al tocarlo para que despertara, estaba muerto. De un paro cardíaco. El chico a sus 21 años no pudo sobrevivir. Y el dolor desgarrador de sus padres, de mis tíos, era tan terrible. ¿Cómo consolar a alguien cuando no es tu hijo? Pero cuando es tu hijo el que muere, a veces no hay palabras, a veces quizás un abrazo. Igual sucede cuando muere un padre, una madre, el dolor es desgarrador. Pero seguimos jugando a que nada nos va a pasar, que todo está igual, que amanezco hoy y voy a amanecer todos los días de mi vida pensando que llegaré como Noé, como David, ¿no? Quizás más bien como Adán,
o Matusalén a vivir cientos de años. A mí me da horror, como trabajo en un hospital, de ver cómo mueren cantidad de personas día a día. En algún momento de mi vida trabajé en el 5º piso, llamado el piso de la muerte. No había día que no muriese un paciente. A veces 2, 4, 6 pacientes. Pasar por una sala de operaciones y encontrarse a una hija que yo no puedo juzgar su vida, si fue buena o fue mala. 70 metros antes de llegar a la puerta, se escuchaba un quejido desgarrador porque llevó a la mamá a una operación. Y después de 3, 4 horas llegar y decirle: señora, muchacha, hicimos todo, pero se complicó la cirugía y murió su mamá. Quizás no tuvo tiempo para pedirle perdón. Quizás no tuvo ocasión para decirle: mami, te amo. Porque hoy, como hoy en día, para la mayoría de los hijos, los padres estorban. Como dice una señora: ¿para qué flores? Cuando no me llevaron una en vida, cuando no me dijeron te amamos. Mis hermanos, pero a nivel espiritual, me he venido confrontando conmigo mismo, porque lo expresaba el sábado pasado. Por eso mi insistencia de que esta es la segunda parte, y que necesito que los que no la han visto, que ya gracias a Dios son por lo menos 6,000 personas que vieron el tema, y me han escrito en la iglesia central donde yo me congrego, donde di el tema. Muchos hermanos me dijeron: el tema era para mí. Y yo les decía: primero fue para mí. Yo no preparo un tema si primero Dios no me habla. Y es algo raro, no sé cómo explicarlo, pero cuando el tema viene de Dios y va trabajando en mí y me va llamando la atención y me va regañando y exhortando y animando y motivando, yo sé que es de Dios, porque siento una paz y hay un fuego que me dice: tienes que darlo. Lo mismo pasa con este de hoy. Tenía muchas dudas cuál era el tema que traía para esta semana. Satanás me atacó de muchas formas para no concentrarme. Pero hoy vamos a contestar a cómo terminamos el tema del sábado pasado. Está claro, algo tenemos que hacer, y lo digo individualmente, para llegar a estar listos cuando venga Cristo Jesús. Pero nos encontramos con una situación delicada. Yo no sé si a usted le está pasando, pero hay momentos en los cuales como que Satanás está ganando la batalla en mi vida. No quiero orar, me da pereza congregarme, parezco esas misas de 11, solo de 11 a 12 y se acabó. No tengo una experiencia espiritual últimamente que me diga: si muriese hoy, mi vida está escondida en Dios. Y es por eso que el tema de hoy se llama hijos e hijas de Dios. La entrega que Dios demanda. Y el texto primero que vamos a leer, y vamos a usar mucho la palabra, lo encontramos en Mateo capítulo 16. Y cuando leemos ese texto de Mateo capítulo 16, las palabras directas que tiene Jesús que decirnos están en el versículo número 24. Ahora, aquí Jesús no le está hablando tanto a los que están alrededor, es directamente a sus discípulos. Y el versículo dice claramente: entonces Jesús dijo ¿a quiénes? Amén, a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Y después, tome su cruz. Y después, sígame. Cuando leemos esto, yo me cuestiono y me pregunto, porque a la hora de estudiar la palabra de Dios, yo me hago muchas preguntas. ¿Acaso los discípulos no habían decidido dejarlo todo y seguir a Cristo? Entonces, ¿por qué Jesús les dice: síganme? ¿No será que a veces nosotros seguimos a Cristo de una manera externa, pero no interna? Mis hermanos, tan tremenda es esta palabra de Cristo,
que el versículo 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? Palabra de Dios, amén. Amén. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué le va a suceder? La hallará. Son dos cosas opuestas. Y cuando hablamos de los discípulos, ¿qué clase de personajes? ¿Los ha analizado? Mentirosos, egoístas, peleones, exigiendo derechos, queriendo ser ministros a la derecha y a la izquierda de Cristo. Yo creo que para formar un equipo espiritual, si fuera yo, humanamente, yo no hubiera escogido ninguno. Hubiera escogido al joven rico, hubiera escogido a otros. Pero me encanta lo que dice la palabra con respecto a ellos. Dios no agarró a personas perfectas, agarró a personas débiles, pecadoras, con pecados y tendencias al mal parecidas nosotros a las de ellos. Pero me encanta lo que dice la palabra de Dios cuando dice, mas Jehová no ve lo que mira el hombre ve lo que está ante sus ojos, y Jehová mira. Amén. Jesús los tomó tal cual, para un día prepararlos y formarlos. Humanamente, por ejemplo, yo no hubieran 5 por Pedro, y a veces me río porque entre los apóstoles, ¿a quién se parece usted más? ¿En lo malo, no, o en lo bueno? ¿Lo ha pensado eso? Hay gente que dice, ay, yo soy malcriado como Juan, hijo del trueno. Yo soy como Pedro, un cotorro, hablo siempre, en todo momento. Y así era Pedro. ¿Y ustedes quién dicen quién soy yo? Pedro, tú eres el Cristo. Y Jesús, y va y reprende a Jesús. Era demasiado impulsivo, honesto, sincero, pero impulsivo. O de Leví, o de Judas. Yo creo que a nadie le gustaría decir, ay, yo me parezco a Judas, porque le daría vergüenza o pena. Pero lo impresionante de esto es que ellos caminaron 3 años y medio con Cristo. Lo conocieron, lo vieron, le vieron hacer milagros. Y tan impresionante es que estuvieron presentes cuando Jesús caminó en la tormenta con las olas del mar, que en un tema yo predico que en las fotos muchas veces vemos a Jesús como en un laguito ahí serenito. Era una tormenta. Por eso cuando Pedro camina gracias a Cristo, ¿qué pasa con Pedro? En un momento se le pierde Cristo, porque Jesús con las olas va y viene y en un momento le pierde la mirada. Evidentemente hay otro contexto. Deja de ver a Cristo por pensar en los discípulos. Yo sí camino aquí sobre el mar, ustedes no. Sin embargo, en otra ocasión, cuando esto se da y Jesús les dice que ellos lo van a abandonar, se escandalizan, se ofenden. Pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué a veces sí queremos seguir a Dios y a veces no? ¿Por qué a veces nos tienen que sacudir de aquí para despertarnos? Porque está Satanás, ay, duérmete mi bebé, qué lindo que eres. ¿Qué pasa? Que en las tentaciones pasa igual. ¿Por qué difícilmente cuando soy tentado, en lugar de clamar, me peleo con la tentación y el enemigo y me va como un quebrado? Mis hermanos, hay una sola razón. Y usted dirá, ¿cómo? ¿No es que hay un montón? Porque hay gente que sí son hijos de Dios y otros no. ¿Se ha cuestionado eso? ¿Por qué algunos en la Biblia? Es que la Biblia a mí me encanta eso. ¿Se ha cuestionado por qué la Biblia no solo presenta las virtudes de los santos, sino también sus defectos, sus caídas, sus arrepentimientos? A mí me motiva saber que personajes como David, hombre conforme al corazón de Dios, un día cayó, se hundió, se convirtió en asesino, en adúltero, pero se arrepintió y el Señor lo rescató de nuevo. Pero hubo otros que no, hubo otros en la fe que conocían el mensaje, que fueron educados igual que otros, y uno se salvó y otro se perdió, como Abel y Caín.
¿Qué decimos del pueblo de Israel? ¿Cuántas oportunidades? ¿Por qué se pone a llorar Cristo cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas? Yo te los mandé. No quisiste escuchar. Mis amigos, ¿qué pide Dios de ti? Corazón. ¿Y ese corazón cómo tiene que estar con Dios? Vean lo que pasó en Mateo capítulo 22. Este texto, en su contexto, si lee el versículo 34, habla de dos grupos enemigos de Cristo, los fariseos y los saduceos. Uno de los fariseos le lanza esta pregunta a Jesús para tentarlo. Versículo número 36. ¿Qué dice la palabra de Dios? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Escuchen la respuesta de Cristo. Jesús les dijo, versículo 37, ¿amarás a quién? Al Señor. A mitad de corazón. No, de todo tu ¿Y qué es con todo el corazón? Dice, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabían que ese texto bíblico que dice Jesús fue escrito siglos atrás? Ahora, ojo con esto, porque te suena raro que un mandamiento sea amar. Un mandamiento dice, no cometerás adulterio. Otro mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. Pero el gran mandamiento de los 10 dice, es amar. Y aquí entramos en un punto delicado. Yo sé que aquí hay esposos, aquí hay madres, aquí hay padres, aquí hay hijos. ¿Ustedes fueron obligados con una pistola para amar a esa persona? ¿O eligió amar a alguien? Esa palabra elegir quiero que la tengas atenta porque aquí vamos a tocar puntos claros. Aspiramos al cielo sin amar a Cristo. Mi hermano, esto es duro. Porque muchos de boca cantamos, te amamos, oh Señor. ¿Y qué? ¿Acaso Jesús no dijo, este pueblo de boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí? Cuando yo voy al Antiguo Testamento y me encuentro este pasaje en Deuteronomio capítulo 6, lo primero que dice la palabra de Dios en el versículo 4 es una de las frases de todos los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Amén. ¿Cuántos creemos que solo hay un Dios verdadero? Amén. Amén. Ahora, versículo 5, Deuteronomio 6. Y amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Las mismas palabras de Cristo. Pero, aquí en Deuteronomio agrega algo más. Y cuando usted lo lee, usted dice, pero qué raro, ¿por qué Jesús o por qué Dios o el Espíritu Santo inspira estas palabras? Versículo 6. Y estas palabras, ¿cuáles? Las de amar a Dios con todo, 6:6 de Deuteronomio, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Pregunta, cuando la Biblia habla de corazón, ¿de qué parte del órgano del cuerpo está hablando? Muy bien, es una elección. Y dice que estas palabras que te mando, estando en tu mente, tienes que repetirlas a tus hijos, hablar de ellas en tu casa, andando en el camino, cuando vas a dormir, cuando te despiertes. Las atarás como una señal en tu mano, las estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en tu casa y en tus puertas. El ser humano tiende a ser olvidadizo. Hoy digo, amo a Dios, mañana ni me acuerdo. Constantemente, no es simplemente decirlo, es que si tú eliges amar a Dios, esto es un pacto, es un compromiso. Ahora, yo me cuestiono eso. Porque alguien aquí puede decir, pero yo sí amo a Dios, Randall, y yo no lo puedo dudar. Pero la Biblia me dice que hay dos tipos de amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Que hay dos tipos de amor.
Sí. En Juan, capítulo 3, por favor. Versículo 14, empieza dando la primera parte. ¿Cuál es ese primer amor? O ese tipo de amor número 1. San Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó ¿a quién? La serpiente en el desierto. Amén. Así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué pasa? Se ha levantado. Gloria a Dios que se ha levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y dice, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el 18 termina diciendo, el que cree en Él, ¿quién es Él? Cristo. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. El primer amor es el de Dios al mundo, a un mundo que no lo amaba. El sábado pasado explicábamos eso con Juan 1 en adelante. A los suyos vino, mas los suyos No le recibieron. véalo, mi hermano. No porque lo di yo, tiene que verlo. Es porque toca puntos claves. Dios ama a un mundo que no lo quiere, a un mundo que eligió a Satanás, a un mundo que mandó y mató a su Hijo. Y a sabiendas de eso, Jesús dijo, yo quiero ocupar el lugar de cada uno de los que amo. Cuando leo esto, también hay gente que dice, pero vea el 17, dice que no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Será que eso significa que si yo sigo en pecado siempre me va a perdonar y salvar? En el libro de Hechos, o en la carta de Hechos, capítulo 17, el Señor aclara eso muy bien. Hechos 17:30. Porque hay gente que viven con ese concepto, y ahora que estamos estudiando en mi página en Facebook los Salmos, estamos tocando puntos que toca la llaga de las personas, porque hay predicadores que solo viven hablando de un Dios de amor, no un Dios justo, que por tanto usted sigue con su vida como usted quiera. Pero si es verdad entonces que Dios no vino a condenar al mundo porque mandó a su Hijo, eso es una frase condicional. Porque el versículo 30 del capítulo 17 que dice, pero Dios, ayúdenme, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué tienen que arrepentirse? Versículo 31, leamos todos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, que el varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado, que va a haber un día que ya empezó un juicio. Vino Juan el Bautista y le pidió al mundo que estaba en ese momento, a su pueblo conocido, arrepentidos y convertidos. Vino Cristo y les pidió también que se arrepintieran. Pedro, en su primera predicación pública, le pide a los judíos que se arrepientan. Y en esta cena también pasa lo mismo. ¿Arrepentirse de qué? Si hoy el mundo dice que pecado, que más bien no es pecado, que pecado es más bien lo que no se hace. Hoy en día a todo el mundo le importa la opinión de todos, menos la de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero Él no es alcahueta. Le tuvo un límite a los antediluvianos y ese límite llegó cuando se acabó la misericordia. Y vino el diluvio y se lo llevó ¿a cuántos? A todos. Pedro dice en su carta, vendrá pronto una destrucción por fuego para esta tierra. Pero sigámosle creyendo a personas que no quieren nada con Dios, que niegan la existencia de Dios. Dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Y contaban esta semana de un profesor que tuve en la universidad que se ponía molesto porque yo era cristiano. Y entonces le decía a la gente cada barbaridad de la Biblia, torciendo las escrituras. Y yo al final le decía al profesor, yo respeto que usted no crea en Dios, pero mi diferencia es que yo muero con una esperanza. Usted sin Dios muere sin ninguna. Y algún día sabremos quién tiene la razón. Mis hermanos, el mundo va a ser juzgado. Y mientras Dios ama al mundo, el mundo te dice, ámame a mí. Dos tipos de amor. ¿A quién vas a amar? Y quizá le estoy hablando ahorita en las redes sociales a alguien que apenas está empezando o que nunca ha escuchado de Dios. Pero cuando el Señor lo encuentre, lo rescate y empieza a enamorarse de Él, se da cuenta que uno amaba al mundo. Y la pregunta más difícil es, ¿lo llegué a dejar de amar? Vean lo que dice, por favor. En Mateo 6:24, Cristo Jesús con respecto a las personas que piensan que pueden amar a Dios y amar al mundo. Mateo 6:24. Sí, por favor, 6:24 de San Mateo. Ninguno puede servir a ¿cuántos? A los señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cuando vamos a Apocalipsis 3, por favor, nos encontramos que de las 7 iglesias, la última que se menciona allí es la iglesia de la Odisea. Pregunta a los estudiantes de las profecías, ¿cuál iglesia es la iglesia de la Odisea? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la iglesia de la Odisea? La última iglesia de las 7 iglesias. Estamos viviendo nosotros. Entonces digamos, somos nosotros. Es más específico, soy yo. Ay, pero Jesús, tú no vas a hablar mal de mí. Y cuando encuentro el versículo número 15, hablando de la última iglesia, la última generación, viene Jesús y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos se han vomitado alguna vez? Bueno, yo mucho cuando estaba embarazada. ¿Y es agradable? Horrible. ¿Sabe feo? ¿Se raspa la garganta? ¿Usted cree que a Dios no le va a doler vomitar a sus hijos? Pero no a todos los hijos, sino a cuáles, dice el texto. A los tibios. Porque el frío sabe que está perdido. Reconoce que necesita de Dios. El caliente está conectado con el Señor. Pero un tibio, ay, soy medio cristiano y medio mundano. Voy a la iglesia, pero voy a los bailes. Y empieza a justificarse. El que peca y reza empata, dice la Biblia. ¿Cuál Biblia? La Biblia del enemigo tal vez, pero la de Dios no. Y entonces llega Jesús y todavía remata más diciendo en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Qué más? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Mis hermanos, ¿a cuánto le gustan que le digan desventurado? Miserable. El problema es que no es el pastor que te lo dice, es Cristo Jesús. Tú puedes engañar a medio mundo, pero a Cristo, ¿acaso no dice, yo conozco tus obras? Ay, mis hermanos, alguien puede salir de aquí y en la casa ponerse a ver pornografía, concentrarse en las novelas, llegar a la iglesia y vestirse como un santo y apenas salió de aquí se viste como una ramera, como un prostituto. Mis hermanos, y nadie lo vio, ni el pastor, ni sus hermanos. Pero ¿usted cree que a Jesús se le va a ir algo? Ni una cosa. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y él hace un llamado al final. ¿Qué es lo que dice? Yo estoy pero me encanta el 19, cuando dice, yo reprendo y castigo a quienes. A todos los que amo. Un padre alcahueta que ve que su hijo se está desviando por aquí,
ay, que haga lo que quiera, después cambiará. Pero un verdadero padre le va a llamar la atención a sus hijos. ¿Por qué le llama la atención? Porque los ama. Ahora, dije que hay una palabra fundamental que vamos a tocar en este momento. Elección. Decisión. Si el asunto está así, yo digo, Señor, pero entonces tengo un problema. Porque yo te amo. Y como Pedro le garantizo que lo amo. Pero tú vienes y me dices, tu problema es que tú no me amas. Tú amas al mundo. Y lo más rudo de esto es que me encuentro que hay personas que sí se entregaron a Jesús y dejaron de amar al mundo y amaron a Dios. Ejemplo, el apóstol Pablo, veámoslo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14, y lo voy a leer en otra versión, aparte de la Reina Valera. 6:14. Porque en la Reina Valera dice así: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero esta versión Dios habla hoy, lo dice en un término más, de un lenguaje más nuestro. Porque dice, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Y allí Dios me pega duro. Mis amigos del trabajo me siguen queriendo porque hablo de chismes, de modas, de fútbol, de comidas. Me conocen por hablar de todo, menos porque sea cristiano. Y cuidado, si no hacen un pachangón, y ahí va el amigo cristiano para ganármelos. Y al final terminé tomando como ellos. Hay personas que se engañan creyendo que aman a Dios, pero su amor al mundo está allí. El amor a medias a los ojos de Dios no existe. Y a veces pasamos pensando que mi entrega a Dios es total. Ojo con esto. ¿Realmente mi entrega a Dios es total? Alguien podrá decir acá, Randall, yo entrego mi mayordomía, yo en mi iglesia la doy. Aunque el mundo diga que estoy alimentando a pastores, a esto, no, mi deber es darlo. Punto. Mi entrega a Dios en la mayordomía. Ay, yo me entrego en el tiempo, vengo en el día de descanso de adorar a Dios. ¿De verdad? ¿Y en la tarde también? ¿Y cuando comienza también? O el día de 24 horas de Dios, ahora lo resumo a 1, 2 y si acaso a 3. Y luego si te vino me acuerdo. Y el tiempo de congregarme a Dios en casa, primero espiritualmente y luego familiar. Parece historia bíblica que una iglesia antes sus hogares eran consagrados a Dios mañana y tarde como Abraham. Pero en otros tipos de entrega. No, Señor, yo te entrego esto y esto. Lo demás es para mí. Me basta y me sobra. Me siento satisfecho. Cuando uno empieza a leer esas cosas, uno dice, Dios mío, pero entonces, ¿hay algún problema en que yo ame un poco al mundo? Vamos a Juan, primera de Juan, por favor. En el capítulo número 2, ¿hay un problema entre amar a Cristo y amar al mundo? ¿Será que la Biblia es clara o no es clara con eso? Primera de Juan. Ajá, gracias. Capítulo 2, versículo 15. Ahora ya no es Pablo, ahora es Juan inspirado por Dios que dice así, sin tapujos: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre... no hay término medio, hermano. No. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén.
¿Es claro o no es claro el Señor? Hay gente, como hablábamos al principio, que se preguntan, Señor, ¿por qué es que si tú vinieras hoy, yo no me salvaría? Hay otros que dicen, Señor, siendo honestos, ¿por qué será que si me muero hoy tampoco me voy a salvar cuando vengas? ¿Dónde está tu corazón? ¿Quién es el ser supremo que realmente amas por completo, mente, cuerpo, esfuerzos? Mis hermanos, yo sé que además Dios no puede querer taparse los oídos. Ay, no, no me diga eso. También que estaba con una vida a medias. Con una vida a medias usted nunca será feliz. Nunca tendrá paz. Tu conciencia te acusa. En Primera de Juan, capítulo 5, remata todavía el apóstol diciendo claramente a partir del versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Ay, ¿será que no leí bien? Porque todo el que es nacido de Dios quizás vence al mundo. Amén. No. El que es nacido de Dios quizás vence al mundo. Vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y remata el versículo 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no, ¿qué cosa? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero es del maligno. Más claro no canta un gallo. Usted ha nacido de Dios. Usted le ha entregado su vida a Cristo. Entonces, ¿a quién va a amar si no es a Dios? Pero al mundo ya no más. Y mis hermanos, somos la Odisea. Tibios, agarrado de uno y del otro y creyendo que con eso me voy derechito al cielo. Más engañado no puedo estar. Hay un texto que quiero compartir de un libro que para mí es inspirado por Dios, que el sábado pasado leí un texto y hoy quiero leer el otro. Se titula con una frase que quizás a más de uno no le va a gustar, pero las palabras que están allí para mí son inspiradas. Jesús lo exige todo. ¿Se ha realizado este cambio en nosotros? Si no es así, no os engañéis. Por mi parte, no tomaría el nombre de Cristo o le daría todo mi corazón, mis afectos indivisos. Debo sentir la más profunda gratitud por el hecho de que Jesús acepta esta ofrenda. Él lo exige todo. Cuando somos inducidos a ceder a sus requerimientos y a renunciar a todo, solo entonces y no antes nos abraza con brazos de misericordia. Pero, pregunta, ¿qué damos cuando se lo damos todo? ¿No le damos sino una alma contaminada de pecado? Para que Jesús la purifique, la limpie por su misericordia y la salve de la muerte por su amor sin par. Hay gente que se cuestiona y dice, pero es que seguir a Cristo es mucho sacrificio. Y ella contesta, que dio Cristo por ti. Cuando os parezca duro que Cristo lo pida todo, id al Calvario y llorad por haber pensado así. Contemplad las manos y los pies de nuestro libertador desgarrados por los crueles clavos, a fin de que fuésemos lavados del pecado con su propia sangre. Amén. Amén.
el penúltimo párrafo, que es el único que terminaré leyendo, dice: los que sienten el amor constrictivo de Dios no preguntan cuán poco pueden dar a fin de obtener la recompensa celestial. No preguntan cuál es la norma más baja, sino que buscan una perfecta conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ferviente deseo lo entregan todo y manifiestan un celo proporcional al valor del objeto que buscan. ¿Cuál es ese objeto? La inmortalidad, la vida eterna. Amén. Amén. El apóstol Pedro. Ay, Pedro, ¿cómo me parezco a él en lo malo? Quisiera parecerme mucho en lo bueno. Él le juró a Cristo que aunque todos se fueran, él no iba a dejarlo botado. Y apenas vio que lo identificaron, que vieron que andaba con él, que hablaba como él: si te vi, no me acuerdo. ¿Y quién cantó entonces? El gallo. El gallo. Cuando canta el gallo, la sierva de Dios dice que Pedro se acordó de las palabras de Cristo y se volteó mientras Jesús estaba allá abajo, herido, lastimado, botando sangre. En la mirada de Cristo le decía a Pedro que lo amaba. En la mirada de Pedro decía: Señor, estoy perdido. Y se fue y huyó y lloró. Ustedes conocen la historia. Cristo murió, resucitó. Cristo busca a los discípulos una vez resucitado y se encuentra entre los 12 ¿a quién? A Pedro. Ahora sí, vayamos al último texto de hoy. En el libro de San Juan, la carta de San Juan, que es conocido como el Evangelio, del amor. Allí encontramos en el capítulo 21 la última o de las últimas conversaciones de Cristo, específicamente con Pedro. Y entonces dice la palabra de Dios, San Juan 21:15, lo siguiente. Y capten por favor la atención. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y qué le respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Cómo que se molestó? Versículo dice: se entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En Costa Rica, en Colombia, los amigos de México, de Perú, de España, tantas personas que ustedes supieran, mis hermanos, que me acompañan cada día durante la semana mientras predico, hoy los temas de reflexión. A veces me sorprendo que hay personas que me dicen: estamos aquí desde Honduras, desde Guatemala. Y digo: Dios mío, y uno en la pantalla solo se ve uno hablando, pero Dios sabe a quién llamar. Amén. En nuestros países latinoamericanos y en España, amar es amar. Amo a Dios, amo a la esposa, amo al perro, al gato y todos amamos. Pero en griego, no. Amor se separa en 3 palabras: ágape, fileo y eros. El eros es el amor como en la intimidad sexual o demasiado estrecha entre 2 esposos. Ese es el amor eros. El amor fileo es el amor entre esposos, padres, hijos, entre amigos de verdad. Ese es el fileo. Y el ágape es el amor que usted le rinde a su creador solamente. Amén. Entonces ahora vamos a analizar esto como si estuviéramos leyendo en griego. Llega Jesús y le dice a Pedro la primera vez: Pedro, ¿tú me agapao? ¿Tú me amas como tu Dios? Y Pedro le contestó: Señor, yo te fileo, como un hermano, como un compa, somos amigos. Llega la segunda pregunta y le dice Jesús a Pedro: ¿tú me agapao? Y otra vez Pedro: yo te fileo, me caes muy bien. ¿Por qué se puso triste?
En la tercera pregunta le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿de verdad tú me fileas? ¿Me amas al menos como tu prójimo? Y Pedro dice, ahora entiendo todo. Todo el tiempo eras mi Dios y yo te trataba como uno más, como un jefe, como un amigo. Por eso muchas veces te reprendía, te llamaba la atención. ¿No será que nos está pasando algo parecido? Mis hermanos, a veces yo escucho y me suena que lo quieren decir con cariño, pero en cierta forma lo bajoneamos a Dios. Es que Diosito, es que papito, es que Jesucito. Y si lo puedo decir más abajito, más chiquito será que yo. ¿Me explico? Los santos ángeles, antes de mencionar el nombre de Dios, se postran por completo, se tapan el rostro y están en una actitud reverente y entonces así llaman al Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿quién es? ¿Tu Dios todopoderoso o el Diosito el que te está hablando? ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo pretendo amar a alguien si lo ando bajoneando más y más y más? La semana pasada yo reconocí y le dije, Señor, siento que estoy en un confort y eso no es bueno. No es bueno. Necesito consagrarme más, buscar más tu rostro. Está en juego mi vida. Y si yo me voy de aquí sin reconocer si realmente amo a Dios o amo más al mundo, usted vino a perder el tiempo. Hay una decisión que tomar. Ya Cristo Jesús lo dio todo. ¿Por qué una entrega a medias cuando Él se entregó por completo? ¿Cuándo entenderemos que si solo Manuel hubiera pecado, solo por Manuel hubiese venido Cristo Jesús? Eso se llama amor. Amor, aunque yo no le ame. Pero cuando tú sacas tiempo para Dios en oración, como decía la hermana, con la reflexión que dio en la mañana, mis hermanos, y es más, hermana, remato lo que usted dijo ahora, lo que leyó. Yo creo que realmente lo que dice la sierva de Dios es verdad. Somos enanos espirituales porque somos muy pocos hombres y mujeres de oración. Ay, mis fuerzas, mi estudio, mi techo, mi trabajo y el yo pulula por todo lado. Si comprendiéramos que hasta el aire que respiramos, todo proviene de Dios. Mis hermanos, de verdad, una de las frases que la hermana leyó y que me encantó, es que la oración te va a acercar mejor conexión con nuestro Dios. Y hay personas que andan preguntándose, Señor, ¿cuál es la verdad? Y una persona que ora de corazón, Dios le va a enseñar la verdad. Amén. Mis hermanos, esta iglesia no puede seguir igual, nuestra familia no puede seguir igual. Individualmente, tengo que tomar una decisión. Y entonces, y solo entonces, al estudiar el carácter de Dios, al tener más comunión con Él, nosotros no le amamos primero, sino que Él nos amó primero. Amén. El amor te llevará a amarlo a Él. Amén. Cristo Jesús está a las puertas, amén. Amén. ¿No será la hora de entregarle a Dios nuestro corazón por completo? Amén. Amén. Hoy vamos a escuchar una hermana que nos va a entonar un himno o un canto, una alabanza. Pero a mí me conmovió lo que ella dijo. Yo no lo sabía, bueno, pocas veces la he visto a ella. ¿No te acuerdas de Ernest? Creo que sí lo vi, pero mis hermanos en las redes sociales, para que tengan un poquito el contexto, ella cantó antes, yo grabé ese canto, pero me encantó lo que dijo. Hace 2 meses, eso fue lo que no me encantó, murió su padre. Y yo creo que cuando usted ama a alguien, de verdad a usted le duele. A ella tuvo que tragar grueso porque le dolió expresarlo. Pero me encantó lo que dijo. He decidido entregarme a Dios más y más
para que cuando Cristo venga, Ay, amén. volver a reunirme con mi Padre. Amén. Eso es fe. Esa es la actitud que debemos tener. Porque el tiempo está tan corto, mis hermanos, que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y por eso, antes de orar, yo quiero preguntarte en este momento, ¿cuántos quieren entregarle su vida a Dios? Amén. ¿Cuántos tomamos la decisión de aprender a amarlo más y más a más y dejar este mundo a un lado? Solo con oración se vencen las tentaciones. ¿Amas algo del mundo? Díselo a Dios. Exprésalo. Y pídele poder para vencer esas ataduras. Y el Dios del cielo te va a ayudar. Pase adelante, mi hermana. Voy a ponerle el micrófono mío para que se escuche en la grabación. Buenas tardes, hermanos. Bueno, en el camino a Cristo solo quiero leer algo rápido. Dice, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios eran santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Fuimos hechos cautivos por Satanás y hubiéramos permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. Y porque somos hijos e hijas de Dios, dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y por tanto prolongué tu misericordia. Amén. Esta canción se titula Reflejos de su amor, que sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Cada ser que vio las huellas que Él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor. Y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura y nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo trajo luz, esperanza al corazón. De la oscuridad a ciegos Él sacó, y a enfermos levantó, las lágrimas secó. Y en la cruz mi Cristo se entregó. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura y nos entrega hoy reflejos de su amor. ¿Acaso ya no ha demostrado cuánto nos amó? Y Él nos creó, su vida dio y murió por ti, por mí. Dios es amor y entre sus brazos por siempre de morar. Su amor me envuelve, cambió mi vida y hoy libre soy, libre soy. Un amor tan grande
dulce como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura y nos entrega hoy reflejos de su amor. Reflejos de su amor. Amén. Que haya sido para la honra y gloria de Dios. Es la principal. Gracias. Pueden ponerse de pie para tener oración. No sé si esta hermosa alabanza captaron, mis hermanos. Tú eres muy amada y eres muy amado. Te pusieron nombre. Y el Dios del cielo te dice, mío eres tú. Amén. Un día mi hija me preguntó, papi, ¿por qué usted siempre que lo veo, siempre está con una sonrisa cuando voy a recogerla? Le digo, a veces paso trasnochado, muchas cosas, pero cuando yo despierto, soy muy amado. Me ha permitido ver el sol una vez más. ¿Cómo no sentirse amado? Amén. Ese amor debe ser correspondido. Hoy hemos tomado la mejor decisión de amar a aquel que te amó primero. Amén. Oremos. Querido Padre Santo, tu palabra no dice que tú tienes amor, dice que eres el amor. Amén. Todo un ser de amor que nos vio en la bancarrota total de la condenación. Tuviste misericordia y hoy estamos aquí por tu gracia. En la cruz del Calvario, todos escuchamos tu voz diciéndonos, te amo. Estoy ocupando en la cruz la muerte que debías llevar tú. Pero oh, el amor de los amores, que en Cristo Jesús estaba en esa cruz reconciliando al mundo contigo, oh Señor. Todos somos llamados a ser salvos, pero eres un caballero y solo te llevarás a aquellos que realmente te aman. Señor, cuando comprendemos lo que es el amor, no nos da pereza ni queremos ser rebeldes a tus mandamientos. Juan es claro cuando el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y hay gente que se pregunta cuáles son esos mandamientos y Juan 15:10, así como yo he guardado los mandamientos de Dios. Cuando uno está enamorado de ti, quiere complacerte y tus mandamientos no son gravosos. Gracias, Padre, gracias de verdad por llamarnos la atención y porque hemos tomado la decisión de amarte a ti y no al mundo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.